Muy, pero muy buenos días. Los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este martes 13 de julio del 2021. Estamos una vez más transmitiendo a través de la radio Open Radio Quilmes, la 103.5, un nuevo día con el programa El Verbo de Vida. Quienes hoy les bendice, José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Estamos como cada día, como cada martes, compartiendo un nuevo tiempo de palabra, un nuevo tiempo con su presencia, ¿sí? Así que le animamos en esta mañana aquí en la provincia de Buenos Aires a poder estar conectado a su radio. También estamos saliendo por la página oficial de la radio, del Facebook, y también por el Facebook personal mío, José Luis Vidal. Estamos saliendo en vivo, ¿sí? A través de estas plataformas digitales. Así que agradecemos al Señor por este nuevo día, a pesar de que aquí en Buenos Aires está nublado, un poco fresco. Hemos tenido jornada de lluvia ayer y toda esta semana también, dicen, pero sabemos que cada día el Señor renueva su misericordia y cada día nos da una nueva oportunidad de poder relacionarnos con Él. Así que le animamos en esta mañana a que usted pueda estar conectado. Tal vez usted esté allí en su casa, en su negocio, o tal vez yendo en el colectivo, escuchando la radio a través de su auricular, que usted pueda en esta mañana poder estar conectado a la palabra. Así que vamos a estar desarrollando en esta mañana para que sea para usted algo que lo motive, ¿no? Motive a poder relacionarse con Dios, porque la palabra nos conduce a Él. La palabra viene de Él y a Él nos lleva. Entonces tenemos que en este tiempo escuchar lo que Dios está hablando, ¿sí? Lo que el Señor está hablando por medio de su iglesia, por medio de los ministros de Dios, por medio de estos lugares, estos momentos donde podemos compartir palabra. Como cada martes no estoy solo, estoy acompañado de mi hija Morena, que me va a estar bendiciendo y saludando en esta mañana. Muy buenos días, los saludo con la paz del Señor Jesucristo y le invito a pasar un tiempo con la palabra de Dios y su presencia. Aleluya, ¿sí? Lo invitamos a que pueda estar allí escuchando, ¿sí? Qué importante en este tiempo oír, ¿sí? Oír la palabra de Dios, ¿sí? Porque es la única que nos puede inyectar en este tiempo fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí le vamos a estar pasando los teléfonos de la radio y personal mío, de WhatsApp, para que usted pueda estar enviando su mensaje, su petición, su pedido de oración, para poder orar por su necesidad y operar Dios un milagro a través de este tiempo, ¿sí? Le paso el número de la radio 11 31 49 99 35. Número personal 11 41 67 13 30. Amén, ¿sí? Dos WhatsApp, dos números de mensaje allí que usted pueda estar enviando su pedido de oración, su necesidad, para poder interceder a Dios a través de este tiempo de impartición, ¿sí? Sabemos que Dios siempre tiene una respuesta a cada necesidad, y la respuesta está en poder buscarle a Dios, en poder orar y presentarle a Dios nuestras peticiones, nuestros pedidos. Sabemos que Dios va a accionar de acuerdo a sus misericordias, ¿sí? De sus misericordias que son nuevas cada mañana. Y como cada mañana, como cada vez que comenzamos, quiero compartir una porción de la palabra de Dios para ir al primer corte en la alabanza, para que usted pueda introducirse en este tiempo en la palabra de Dios. Dice allí Lamentaciones, ¿sí? El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23 del profeta Jeremías, ¿sí? Dice allí la escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. A ver, qué tremenda esta palabra, porque cada mañana, dice aquí el profeta, grande es tu fidelidad y son nuevas tus misericordias, ¿sí? Entonces, en este tiempo de misericordia, en este tiempo de oportunidad, en este tiempo donde Dios está mirando, ¿sí? a la tierra, está mirando a los hombres, para que una vez por todas se vuelvan a Él, para que una vez por todas puedan entender que si no fuera por Dios, amados, ninguno de nosotros podríamos estar en vida, ¿sí? En la tierra,
porque Él es el dueño y el amo y el Señor de todas las cosas. Entonces Él nos da en este tiempo de gracia, en este tiempo de oportunidad, en este tiempo de desplegar su misericordia para que le busquemos, ¿sí? Para que le busquemos mientras pueda ser hallado, ¿sí? Dice la Escritura que lo busquemos. Entonces, ¿por qué dice allí el profeta Isaías? Mientras pueda ser hallado, que lo busquemos, porque va a haber un momento en que no lo vamos a encontrar. Va a haber un momento donde no lo van a poder hallar, ¿no? Y estamos hablando en el tiempo cuando la iglesia sea arrebatada. Estamos hablando cuando en la tierra comienzan los juicios de Dios, la ira de Dios. Amado, en ese tiempo, en ese momento, Dios no va a estar mirando, ¿no? O desplegando esta clase de misericordia. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo de la gracia, tenemos que aprovechar este tiempo de oportunidad, tenemos que aprovechar que cada mañana, por su fidelidad, nos despliega misericordia. Entonces, amados, que usted pueda en este tiempo, en esta mañana, entender que si usted se ha despertado en esta mañana es por su misericordia. Y si usted se ha levantado y está empezando a hacer actividades o cosas, es por su misericordia, porque grande es su fidelidad, ¿sí? Entonces vamos a alabarle, a bendecirle, a decirle bienvenido al Espíritu Santo, bienvenido a Jesús, bienvenido al Padre, que ellos sean en nosotros, ¿no? En la presencia misma de Dios completa en nuestra vida, en nuestro hogar y en todo lo que hagamos. Amén. Vamos a alabarle, a bendecirle y enseguida seguimos con la palabra de Dios.
Aleluya. Su misericordia es eterna, su fidelidad es grande, ¿sí? Así que podamos en esta mañana poder inclinarnos a Él, ¿sí? Que podamos buscarle, que podamos reconocerle a Dios en nuestra vida y saber que Dios tiene el cuidado de nuestra vida porque Él es fiel. Amén. Queremos compartir la palabra de Dios central en esta mañana para que podamos entender, ¿sí? Que tenemos que en este tiempo hacer que la fe, ¿no? Justamente lo que estamos desarrollando, tenga resultado en nuestra vida, ¿sí? Porque la fe, si no hay resultados, no es tal fe, porque fe tiene que ver con que pueda ver nuestra vida en todo lo que hagamos o todo lo que somos, un resultado en el cual Dios está en el asunto, ¿sí? Porque fe tiene que ver con una relación con Dios, fe tiene que ver con estar con alguien y ese alguien es Dios, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar a partir de hoy de grandes hombres de Dios en la Escritura, en el cual hicieron funcionar esa fe, ¿no? Y por haber funcionado esa fe alcanzaron buen testimonio, dice la Escritura. Y dice allí en Hebreos, el libro de los Hebreos, capítulo 11, del verso 1 al verso 2, como base, como plataforma de esta palabra o de esta mañana, para que usted pueda entender lo que quiero que usted pueda recibir en su corazón. Dice allí la Escritura, para mí el apóstol Pablo, el escritor de los Hebreos, dice allí: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Qué tremenda esta palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos habla de un comienzo con la fe, ¿sí? Nos habla de que la fe no es solamente, decía yo en otros programas, decir, bueno, yo creo en Dios, creo que existe Dios. No, la fe tiene que ver con algo certera, algo que es que se pueda entender, que es alcanzable, ¿no? Lo que creo, lo que espero, ¿sí? Dice allí la certeza, la seguridad, la firmeza. Sí, yo eso ya lo he expuesto en otro momento, esta palabra. La convicción, o sea, lo que yo recibo como verdadero, lo que no se ve, sé que va a venir. Entonces, eso me garantiza, ¿no? Que tengo que ponerme en funcionamiento en la fe, para que pueda alcanzar buen testimonio, como hicieron estos hombres de Dios, ¿sí? Entonces, para que de alguna manera podamos entender, ¿sí? En este mensaje o en estos mensajes que voy a estar compartiendo en estas mañanas, es que debemos hacer algo con referente a la fe, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié sobre la fe? Decía, porque creo que hay mucha gente que no sabe realmente qué es la fe y para qué la necesitan, ¿sí? O por qué tiene que funcionar conforme a esa fe. Dice la Escritura que sin ella es imposible agradar a Dios. Y usted va a ver que la fe se comienza a ver el resultado de ella en nuestra vida cuando la ponemos en funcionamiento, ¿sí? Porque la fe no es estática, la fe es dinámica, ¿sí? O sea, tiene que haber un funcionamiento en nuestra vida para que esa fe que decimos tener pueda hacer notorio lo que estoy esperando recibir. Por ejemplo, ¿no? Vamos a una comparación: un auto estacionado, ¿sí? No va a ningún lado, ¿no? Y tampoco fue diseñado ese auto para que esté estacionado. O sea, para que sea útil, debe encenderse, ponerse en marcha, para llevar al conductor o a los que lo acompañen a algún lado, ¿no? Y la fe tiene que ver con eso. La fe tiene que ver no solamente con decir, bueno, yo creo, no. La fe tiene que ver con hacerla funcionar. La fe tiene que ver con ponerla en movimiento. Y no solamente para mi vida, sino para todos aquellos que están conmigo. Por ejemplo, mi familia, por ejemplo, mis hijos, por ejemplo, mi matrimonio, ¿no? O lo que yo estoy emprendiendo, ¿sí? Tiene que haber algo que es certero, con firmeza, saber que al poner mi vida en eso lo que creo, ¿sí? Me lleva a la vida. O sea, la fe tiene que ver, ¿no? Un poco con eso. La fe tiene que ver con entender que estamos en la tierra, por ejemplo,
si comparamos la eternidad con el tiempo corto que estamos en la tierra, es efímero. O sea, tenemos un tiempo en la tierra para caminar en esa fe, ¿no? Caminar en esa fe, porque todo lo que hagamos es por fe y para fe, ¿no? Entonces tenemos que entender que esa fe hay que desarrollarla, esa fe tiene que crecer, esa fe tiene que dar resultado en nuestra vida. Por eso muchos en el Evangelio, ¿no? En la iglesia, a nivel universal de la iglesia, vamos a hablar, ¿no? Muchos no alcanzan a desarrollar esa fe. Y muchos no crecen en la fe, y es más, muchos abortan la fe, muchos se vuelven atrás, muchos se vuelven apóstatas, ¿no? Y apóstata significa apartarse de la fe, apartarse de lo que creo, ¿no? Y seguir otras cosas o seguir otra forma de punto de vista, ¿no? Eso es apostasía, y es lo que está ocurriendo, ¿no? En la iglesia en estos últimos tiempos, como señal de que el Señor está viniendo a buscar a su iglesia, es que hay muchos cristianos que han vuelto atrás en su fe y que han transgiversado, por así decirle, lo que realmente es la fe. Entonces tenemos que entender que fe, ¿para qué la necesito? Y que esa fe me lleve a crecer, a desarrollarme y a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer en la tierra, ¿no? La fe tiene que funcionar. Si no funciona, ¿sí? No sirve, no hay resultado en el que cree y no se llega a ningún lado y no se afecta a nadie si no es por medio de la fe. Por eso dice la Escritura que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, ellos hicieron algo con esa fe que comenzó en un momento, ¿no? Como a todos nosotros. Un día alguien nos predicó el Evangelio, un día alguien nos trajo la palabra de Dios, nos trajo el mensaje del Señor Jesucristo a nuestra vida, y ahí comenzamos, ¿no? A caminar en la fe. Ahí recién comenzamos a entender, ¿no? El amor de Dios a nuestra vida. Comenzamos a asistir a una iglesia, comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a orar, comenzamos a hacer un montón de cosas, ¿no? Y ahí empezamos a caminar, por así decirle, con Dios. Pero otros dicen, bueno, hay que esperar en Dios. Muchos dicen, tengo que quedarme quieto y que lo haga todo Dios. No, amado, no es tan así, ¿no? Es esperar en Dios, no es no hacer nada, es justamente hacer algo correcto para con Él, ¿no? Muchos dicen que esperar en Dios es tener fe, y no es tan así, porque en ese esperar en Dios me tengo que poner en movimiento, ¿no? Parece una contrariedad lo que estoy diciendo, ¿no? Y muchos dicen, ¿qué hago? ¿Espero o hago algo? ¿No? Muchos dicen, no me quedo quieto, que todo lo haga Dios, que lo tenga que hacer, ¿no? Y eso es no hacer nada, eso es decirle, bueno, esto se va a arreglar con un toque mágico de Dios, ¿no? Puede ocurrir un milagro extraordinario que ocurre, ¿no? De sanidad, de cosas que Dios hace, ¿no? Extraordinaria en nuestra vida, pero la mayoría de las veces el resultado viene a lo largo del caminar con Dios. El resultado de nuestra vida comienza a florecer o comienza a dar testimonio de esa fe cuando la pongo en funcionamiento. Amén. Entonces comienza a tener resultado en mi vida cuando hago algo con ella. Y en esta ocasión quiero hablar de un hombre, ¿sí? De un hombre que por causa de la fe alcanzó buen testimonio delante de Dios. Y esa fe fue llevado por Dios, ¿sí? Y no vio muerte. Ya se imagina de quién estoy hablando, ¿no? Aquellos que conocen la Escritura. Estoy hablando de Enoc. Y vamos a hablar un poco de este hombre, aquel primer hombre, ¿no? Por así decirle, que caminó con Dios, ¿sí? Y la fe es eso, amado. La fe es un caminar con Dios. Y vamos a escuchar o a leer en el libro de Hebreos también, ¿sí? Capítulo 11, verso 5. Ahí mi hija va a estar leyéndole lo que dice de este hombre. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. A ver, léalo de vuelta claramente, que puedan escuchar esto, ¿no? Porque es clave esta palabra. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. A ver, ¿sí? O sea, antes
de ser traspuesto por Dios, ahora vamos a desarrollar un poco esto, tuvo testimonio primero de haber agradado a Dios. Y eso tiene que ver con el primer, por así decirle, ¿no? Caminar con Dios. El ser hallado por Él en agrado, ¿no? O sea, que puedan ver en nosotros una determinación, el Señor, de seguirle. Una determinación de nuestra vida, de realmente ponerme en relación con Dios. Este hombre, dice allí en Génesis, que empieza a hablar de él, ¿sí? Para que usted pueda entender de que este hombre al principio no caminó con Dios, sino que después de un largo tiempo en su vida, decidió hacerlo. Miren lo que dice Génesis, capítulo 5, verso 21 al 24. Dice allí, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A ver, vemos a un hombre que a la edad de 65 años, luego de haber engendrado su primer hijo, ¿sí?, emprendió un caminar con Dios. Y lo hizo por los próximos 300 años. Qué tremendo, ¿no? Para nosotros 300 años parece un tiempo muy prolongado, ¿no? Con referente a este tiempo de corta vida que tiene el ser humano en la tierra, ¿no? Los más robustos, dice la Escritura, llega hasta los 80, ¿no? Los más robustos llega hasta los 80 años. Usted va a ver que muy poca gente cruza la barrera de los 100 años, ¿no? Algunos sí han llegado a casi 120 años, ¿no? Pero son muy pocos a comparación de aquel principio, ¿no? Aquel tiempo donde los hombres comenzaban, ¿no?, a tener relación con Dios, claro, porque en ese momento no estaba tan arraigado como hoy la iniquidad, la maldad, el pecado, ¿no?, que ha hecho que el hombre vaya perdiendo edades, o vaya perdiendo, ¿no?, vida, por así decirle. Entonces vemos a un hombre que a la edad de 65 años, ¿sí?, decidió emprender un caminar con Dios. Y no lo dejó por nada, amado. Es más, esos 300 años habla de que fue una determinación constante en su vida en caminar con Dios. O sea, él no decidió caminar con Dios. Muchos dicen, ¿no? Bueno, Dios se le apareció a Enoc. Seguramente porque todos nosotros, amados, empezamos a caminar con Dios porque alguien nos predicó el Evangelio. Alguien vino y fue esa conexión o ese puente, por así decirle, de poder conectarnos con Dios, amado. Tal vez no, alguien fue y le habló, ¿no?, de Dios, tal vez su padre, tal vez, no sé, algún mensajero de Dios. ¿Sí? No sabemos, no lo dice con detalle la Escritura, pero yo me imagino que no también recibió una palabra, ¿no?, como nosotros. Y esa palabra lo hizo reaccionar, ¿no?, a una edad que mucho, como decía yo en otros momentos, ¿no?, que está pensando más en el retiro que en seguir en la tierra. Y este hombre emprendió un caminar con él, con Dios, ¿no? Y dice la Escritura que halló gracia o halló agrado a Dios, ¿no? Y ese caminar con Dios hizo que él no viera muerte. O sea, es el primer hombre, amados, en la Escritura, en no conocer muerte. Y muerte es separación. ¿Sí? Yo decía, muerte es ser apartado de esta tierra, ¿no?, y ya no estar más en la tierra. Este hombre fue llevado vivo, vivo por Dios. Dice que lo buscaban por todo lado, porque dice la Biblia que no fue hallado, o sea, quiere decir que lo buscaron. Quiere decir que trataron de encontrar el cuerpo, ¿no?, de este hombre para justificar, bueno, Dios se equivocó, ¿no? No lo encuentra, hasta el día de hoy no lo encuentra y no lo van a encontrar porque está con vida, ¿no? Y eso es figura del arrebatamiento que va a sufrir la iglesia, ¿no?,
en este tiempo, en los próximos días, está por ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Y tiene que ver con entender que para que la iglesia sea arrebatada y sea llevada por Dios, la iglesia tiene que caminar con Dios. La iglesia tiene que determinarse a seguir caminando con Dios a pesar del tiempo, a pesar de las cosas, las circunstancias que pueda venir sobre ella, ¿no? Usted va a ver que la iglesia a lo largo de los 2000 años que está establecida en la tierra, la han querido eliminar, la han querido matar y no han podido, amado. ¿Por qué? Porque camina con Dios, y el que camina con Dios se vuelve invencible. El que camina con Dios se vuelve intocable, ¿no? O sea, porque dice la Escritura, ¿no?, que los que ya partieron con el Señor o ya no están en la tierra, no están muertos, sino dice la Escritura que están durmiendo. O sea, por eso dice el Señor que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, si usted cree en el Señor, usted aceptó a Cristo en el corazón, usted tiene a Jesucristo, ¿sí?, como el fundamento de su fe, como yo decía en otro momento, el autor y consumador de su fe, usted, ¿sí?, cuando tal vez o parta antes de esta tierra o venga el Señor a arrebatarlo, ¿sí?, usted no va a morir, o sea, no va a sufrir esa muerte o esa separación, ¿no?, por así decirlo, de Dios. O sea, va a estar con Dios siempre. Entonces tenemos que entender que un caminar con Dios nos lleva a crecer en la fe, ¿no?, nos lleva a desarrollarnos, nos lleva a tener una madurez en el caminar con Dios. Y este hombre, amado Enoc, a los 65 años comenzó a caminar y caminó por los próximos 300 años. O sea, la palabra 300 en la Biblia habla del tiempo correcto que alguien tiene que caminar con Dios, y cumplió con ese caminar con Dios, ¿sí? No da detalle lo que hizo este hombre a esa edad, ¿no?, o antes comenzó a poner en funcionamiento la fe, ¿sí? O sea, a esa edad comenzó, después de haber engendrado a su hijo Matusalén, que de hecho que fue el hombre más longevo de la tierra, que existió en la tierra, fue justamente este hijo que tuvo Enoc, que es Matusalén, ¿sí? Por eso está el dicho, es más viejo que Matusalén, ¿no? No sé si hay alguien más viejo, no hay alguien más edad que Matusalén. Pero, amado, tiene que ver con lo que hizo su padre, ¿no? También tiene que ver con que él agradó a Dios, tiene que ver que también él lo involucró seguramente a toda su generación en ese caminar con Dios, ¿no?, en ese caminar con Dios. Amén. Porque poner en funcionamiento la fe y que a Dios le agrade es un caminar con Él, ¿sí? Es un caminar con Él. Si queremos que Dios vea con agrado nuestra fe, es un caminar constante con Él, ¿sí? Fíjese aquí, decía recién, que no caminó con Dios, ¿sí? Y la palabra caminó allí en la Escritura es halak, ¿sí?, que significa andar continuamente, ¿sí? Eso significa caminó con Dios, o sea, anduvo continuamente con Dios. No se separó ni a diestra ni a siniestra, no fue conmovido por las circunstancias, las cosas de aquel tiempo. No, amado, se determinó a seguir con Dios, a caminar con Dios. Y porque caminó con Dios, Dios lo terminó llevando, ¿sí? Enoc anduvo con Dios continuamente por el resto de su vida en la tierra, y eso le agradó a Dios. Entonces, ¿cómo le agradamos a Dios? Cuando empezamos a caminar continuamente con Él, sin importar las circunstancias, sin importar el que dirán, sin importar los que vengan, ¿no?, degollando, por así decirle, ¿no? Me determino a seguir con Dios. Y eso comienza a funcionar la fe, ¿sí? Ahí empieza a funcionar el Evangelio en nuestra vida, cuando caminamos, nos determinamos a caminar con Dios. Y en este tiempo la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí?, tiene que reaccionar, a determinarse de una vez por todas a caminar por completo con Dios, a caminar continuamente con Dios. No solamente por ir, bueno, voy a la iglesia para que Dios me conceda tal oración, tal petición, y que bueno, y si no me lo da, no voy más a la iglesia. Amado, no funciona la fe así.
Porque la fe tiene que ver con una relación con Dios. La fe tiene que ver con entrar en una relación con Él, de fidelidad, de confianza, de poder entender que estamos en la tierra por un envío de Él, y a Él tenemos que ir y caminar con Él para volver con Él. No, entonces la iglesia tiene que en este tiempo entender que debe determinarse. Yo sé que esta radio la escucha mucho pueblo evangélico aquí en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, y también por las plataformas virtuales, ¿sí? Pero usted tiene que entender en esta mañana, en este tiempo, que usted tiene que determinarse como este hombre que se determinó. Enoc se determinó a caminar con Dios, amado, a una edad que muchos dicen, no vale la pena ya intentar nada. No sé qué había pasado en este hombre, pero recién a los 65 años fue padre. Tal vez no podía tener hijos, tal vez, no sé, le había pasado algo en su vida y ese algo lo llevó a Dios. Amado, ¿cuántas veces nos escapamos de las cosas, no? O decimos, ¿por qué me pasa esto? Amado, reaccione, porque tal vez en esa situación que usted está viviendo, está Dios llamándolo a caminar con Él. Y cuando usted empieza a caminar con Él, comienza a funcionar todas las cosas. Amado, Enoc comenzó a funcionar sus cosas hacia su destino profético para su vida cuando caminó con Dios, cuando empezó a caminar con Dios, se determinó a caminar con Dios, ¿sí? Por el resto de su vida. Y eso le agradó a Dios, amado. Eso le agradó a Dios. Entonces lo primero que tiene que hacer con la fe es que Él se agrade de usted al ver que emprende un caminar con Él, ¿sí? Agradar a Dios es que al activar mi fe en Él, eso me llevará a ser gratificado por entero por Dios. Porque la palabra agradar significa gratificar por entero. O sea, dice la Escritura que aquel que busca a Dios es galardonador, ¿no?, de los que esperan en Él. O sea, Él galardona, Él gratifica o derrama toda su favor, su gracia sobre aquellos que se determinan a caminar con Él. Amado, ¿cómo podemos alcanzar gracia o alcanzar gratificación de parte de Dios cuando me determino a caminar por completo con Él? Porque decía que fe no es solamente creer que hay un Dios, sino que es la confianza en el Señor Jesucristo para salvación. Y la confianza en Dios tiene que ver con que si yo confío en Él, me va a llevar a la vida eterna, me va a llevar con Él y voy a volver con Él. Pero también fe es fidelidad para con Dios. Fe es fidelidad para con Dios. Entonces activar mi fe es poner toda mi confianza en Él y que esa confianza en Él pueda desarrollar fidelidad. ¿No? Pueda desarrollar fidelidad. Este hombre no solamente confió en Dios en su vida, sino que le fue fiel, desarrolló fidelidad para con Dios. Cuando usted empieza a caminar con Dios y ve los resultados de ese caminar con Dios, entonces usted se despierta en la fidelidad para con Él y no lo va a querer fallar, no va a querer apartarse por nada, amados, de lo que le puedan ofrecer este mundo, o el sistema, o el diablo, amado. ¿Usted cree que no tuvo pelea con el diablo, con los demonios? Amado, hay un libro que no está canonizado en la Biblia, que es el libro de Enoc, ¿sí? Pero si usted empieza a leerlo, va a descubrir allí cosas, amado, que fueron reveladas a este hombre, que a ningún hombre fue revelado. Y no digo con esto que usted haga de ese libro una plataforma ministerial o doctrinal, no, pero leerlo, usted va a descubrir que este hombre realmente caminó con Dios realmente, y Dios le reveló cosas, amado, que a ningún hombre le reveló, más allá de la Escritura, ¿no?, que otros hombres también recibieron revelaciones tremendas de parte de Dios, pero no como Enoc. Es más, Enoc hoy está con vida. Enoc está en los cielos. Y es más, va a volver a la tierra en un momento. Después de que venga la gran tribulación, va a estar predicando juntamente con Elías, otro que no vio muerte, ¿sí?, al pueblo de Israel. Entonces en este tiempo, amado, usted tiene que entender que si quiere ser resguardado del peligro, si usted quiere ser que lo blinde Dios de todo ataque del diablo y su sistema y todo eso, usted tiene que caminar con Dios.
tiene que determinarse una vez por todas a caminar con Dios. Sí que no es fácil, amado. Caminar con Dios no es fácil, demanda toda nuestra vida, demanda nuestro tiempo, demanda renunciar a nuestras propias cosas, amado, por seguirle a Dios. Por eso decía el Señor, ¿no? Que seguirle a Él tiene que ver con vender todo, como le dijo el joven rico, ¿no? Jesús, me parece bárbaro, joven, que usted, por así decirlo, parafraseando, ¿no? Que usted haya cumplido todos los mandamientos, pero le falta algo. Venda todo lo que tenga, délo a los pobres y después venga y sígame. Amado, en este tiempo, si aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios, porque mucha gente está tan arraigada a las cosas de este mundo que piensa que se lo va a llevar el día que no esté más. O piensa que, no sé, que lo que tenga, lo que pueda acaparar, ¿no? En su fortuna, en su dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquellos que se creen poderosos de la tierra, que piensan que por acumular riqueza, dinero, se lo van a llevar, amado. No entienden, ¿no? Que están perdiendo su vida por la eternidad. Amado, dejemos de estar tan arraigados a las cosas de este mundo y empecemos a arraigarnos en Dios. Empecemos a caminar con Dios, empecemos a determinarnos una vez por todas a agradarle a Él. Y agradarle a Él es caminar con Él. Agradarle a Él es determinarnos de una vez por todas a caminar con Él. Por eso fe es confianza, pero también es fidelidad para con Dios, ¿no? Cuando uno es fiel, cuando la otra persona le inspira confianza, amado. ¿Por qué le fue fiel Enoc a Dios? Porque le brindó confianza, ¿no? En este tiempo Dios le ha brindado confianza a la iglesia, pero muchos no son fieles. Muchos a la hora de la fidelidad fallan. ¿Sí? Por eso decía que sus misericordias son nuevas y su fidelidad es para siempre. O sea, su fidelidad, Él es fiel siempre. Él no puede negarse a sí mismo, dice la Escritura. Él permanece siempre fiel. ¿Sí? ¿Y por qué es fiel? Nos tiene que inspirar confianza. Nos tiene que inspirar, ¿sí? Que al confiar en Dios, lo que Él me dijo que va a hacer conmigo, lo va a hacer. Entonces eso me lleva a una motivación plus en mi caminar con Dios, que es la fidelidad. Y fidelidad es permanecer fieles. Una vez que Enoc arrancó su caminar con Dios, no se desvió ni claudicó en su relación con Él. Fue tal su confianza en Él que fue fiel todo su caminar. ¿Sí? Y caminar es andar, o sea, ponerse en movimiento. En este caso, con alguien al lado. ¿Sí? Con alguien al lado. Enoc fue transportado al cielo en vida, no experimentó muerte. Esto figura lo que va a ocurrir con la iglesia en el arrebatamiento, ¿sí? Le decía que la iglesia que se lleva al Señor es aquella que camina al lado de Dios de una forma constante, porque caminar con Dios es algo constante, ¿sí? Es algo constante. No, usted no puede decir, bueno, voy a la iglesia o fui un día a la iglesia y ya con eso basta. No basta, amado. No basta con un día haber ido a la iglesia, a una campaña, o decir, bueno, yo acepté a Cristo, ya está. No, amado, es todos los días un caminar con Él. Es determinarnos una vez por todas a caminar con Él y estar con Él, ¿sí? Y tener relación con Él. Amén. Tener una relación con Él. Porque eso me va a llevar a cumplir Dios en mi vida, a todo lo que Él planificó para con mi vida. Y una de las cosas que tenemos que empezar a entender es que tenemos que agradar a Dios. Tal vez usted que me está escuchando nunca fue a la iglesia, tal vez nunca se determinó, ¿no? Una vez por todas seguir a Dios. Y usted tiene que empezar a agradarle a Dios. Y agradar a Dios es por medio de la fe, pero es el comienzo de esa fe. O sea, es el comienzo de un caminar con Dios, determinarme, ¿sí? Y fe es determinarme a caminar con Dios. Por eso por Él alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque se activaron en la fe, o sea, la pusieron en movimiento, porque la fe es dinámica, no es estática, le decía. Este hombre no caminó con Dios, se determinó a caminar con toda su vida, no importar, sí, no importar lo que se levantara a su alrededor, amado.
Y le voy a repetir, no es que no la tuvo toda fácil, amado. Él tuvo que pelear una batalla tremenda espiritual que tuvo este hombre por caminar con Dios. Porque le voy a repetir, no es fácil. Porque te van a querer desviar del caminar con Dios, te van a querer soltar de su mano, ¿no? Y caminar con Dios es como que un padre lleve a su hijo de la mano, ¿sí? Y ese padre lo lleva a ese hijo pequeño de la mano, o ese niño, ¿sí? Y lo lleva, y el niño está confiado en ese papá que lo lleva, ¿sí? Y tiene seguridad de que lo va a llevar a un lugar correcto, a un lugar seguro, porque se encuentra seguro con su padre. Y esa relación tiene que tener usted con Dios, una relación de hijo a padre. Usted tiene que empezar a ver a Dios como padre, no solamente con alguien que está allí sentado en el trono, ¿sí? Que está establecido ahí en los cielos, amado, sino que tienen que empezar a ver a Dios como padre, porque Dios, amado, quiere caminar con usted, pero primero tiene que determinarse usted a caminar con Él, ¿sí? Porque caminar con Dios tiene que ver con tomar de la mano a Dios y que Él sea mi conductor, ¿no? Y que Él sea el que me lleve, ¿no? En el destino profético que Él planificó para mi vida. Un padre lleva a sus hijos hacia el destino profético, amado. Y estamos hablando de la paternidad, ¿sí? Estamos hablando de que cuando nosotros nos determinamos a caminar con Dios, nos volvemos hijos, ¿sí? Y como hijos nos tomamos de su mano y Él es el que toma nos lleva, ¿no? En ese caminar en la fe. Por eso le agrada a Dios eso, ¿sí? Amén. Vamos a saludar y a bendecir a los que están allí conectados en el Facebook. Daniel Ponce, los bendecimos. Dice: buen día, pastor, y a toda la audiencia, el Señor los bendiga. Muy feliz cumpleaños, que el Señor les siga bendiciendo en el amor de Cristo. Gracias, amado, bendiciones, ¿sí? A Florencia Mourinho también, que está allí conectada, la bendecimos. Daniel Ponce dice, agrega, a ver, se me salta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, ¿sí? Bendecimos a Elisa, de aquí de Barrio La Paz. Buen día, bendiciones, la bendecimos en esta mañana. Aleluya, ¿sí? Dice también Daniel Ponce, dice: no defraudado, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, ¿sí? Amén. Entonces tenemos que empezar a caminar, a determinarnos a caminar con Dios, ser fieles a Dios, ¿sí? Eso nos va a llevar a cumplir el destino profético, ¿sí? Vamos a ir terminando en esta mañana sobre esto, pero voy a seguir el próximo martes, ¿sí? ¿Qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué tiene que hacer con referente a la fe, al caminar con Dios, ¿sí? Que no es solamente haber creído de que Dios existe, sino realmente tener una relación con Él, ¿sí? Le decía, una relación de confianza, de fidelidad para con Él, de saber que si me tomo de la mano de Él como un hijo, un padre, Él me va a conducir hacia el destino profético que Él estableció para mi vida. Y eso es lo que ocurrió con Enoc. Una vez que él empezó a caminar con Dios, fue llevado a cumplir el destino profético que Dios había trazado para con él, ¿no? Entonces, cuando usted empieza a caminar con Dios como un hijo, un padre, usted empieza a recibir revelaciones, amado, como nunca nadie puede tal vez haber recibido. Porque caminar con Dios también tiene que ver con tener intimidad con Dios. Caminar con Dios tiene que ver con tener una relación íntima con Dios. Saber que estoy allí con Él y Él está conmigo, ¿no? Entonces se fusiona nuestra vida, nuestro espíritu con Dios, ¿sí? Y entonces comienza a haber resultados en ese caminar en la fe para con Él. Entonces soy agradecido, soy gratificado, ¿no? O sea, soy bien bendecido, ¿no? O sea, por Dios. Y empieza a hablar bien de Dios, de mí, el Señor, ¿no? Y por esa fe alcanzo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, la gente tiene que ver en mi vida esa relación con Dios, ¿sí? Esa relación inquebrantable con Dios, esa relación que no la aborte nadie, nada, ¿sí? Me voy a repetir, el caminar con Dios
no es fácil. Por eso hay que determinarse cada día a caminar. Cada día son nuevas sus misericordias renovadas, pero también tengo que determinarme cada día. Apenas abro mis ojos por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, a seguir caminando una vez más con Él. Una vez más. ¿Sí? Y tenemos que completar la carrera. Tenemos que completar el caminar con Dios hasta que Él nos lleve o hasta que Él venga a buscar a la iglesia. Pero determinarnos, amado, la iglesia tiene que determinarse a volver a Dios. Determinarse a volver a Cristo, amado. Y que Cristo sea, ¿sí?, ese caminar. Que Cristo sea ese camino al Padre, ¿sí?, en el cual tenemos que caminar, ¿sí? Eso lo vamos a estar hablando la próxima semana. Pero quiero decir en esta mañana que usted pueda confiar en Dios, que usted pueda entender que Dios siempre ha querido, ¿no?, o ha llamado la atención para que usted se agarre de su mano, ¿sí?, se agarre de su mano y se deje llevar por Él, se deje llevar hacia su destino profético, a lo que Dios determinó para su vida, ¿sí? Vamos a orar por esta palabra y vamos a determinar en esta mañana a todos los amados que están escuchando en esta mañana que pueda reaccionar como reaccionó Enoc, ¿sí? Él reaccionó a los 65 años. Tal vez usted tenga menos, tenga más. Tal vez usted dice, un día fui a la iglesia y no pasó nada. O tal vez usted me puede decir, nunca fui a la iglesia, pero creo. Bueno, amado, usted tiene que hacer algo con la fe. No estoy hablando acá de religión, estoy hablando de relación con Dios. Estoy hablando de una determinación constante de ponerme en funcionamiento con la fe. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana preciosa, Señor, que nos has regalado para poder compartir tu palabra, para poder desarrollar esta enseñanza. Sé, Señor, que podemos abarcar un poco más profundo, pero este es el mensaje de hoy, Señor. Que podamos entender que la fe hay que ponerla en movimiento, y ponerse en movimiento es caminar contigo. Ponerse en movimiento es determinarnos a andar contigo. Así como Enoc, Señor amado, un día se determinó y fue constante en ese caminar contigo. Y caminó 300 años, o sea, por el resto de sus vidas en la tierra, contigo. Y no se apartó ni a diestra ni a siniestra. Dice tu palabra que por eso causó buen testimonio de ti y fue agradable a ti. Y por eso no vio muerte, por eso fue arrebatado, fue separado de esta tierra en vida hacia el cielo. Padre, y así tiene que ocurrir con la iglesia. Tiene que determinarse a caminar todos los días constantemente contigo para ser arrebatada, para ser llevada al cielo, para que no vea muerte. Padre, cuando nos determinamos a caminar contigo, nos volvemos invencibles, Señor. Cuando nos determinamos a caminar contigo, no hay hueste de maldad, ni potestad, ni diablo, nadie que pueda arrebatarnos de tu mano. Porque tú nos vas a conducir correctamente en el caminar. Sé que va a haber situaciones, circunstancias, pero no tiene que ser para que nos desvíes, sino para que nos agarremos más de tu mano y no soltarnos. Padre, ayúdanos a determinarnos en este tiempo a agradarte a ti. Y agradarte a ti es poner en funcionamiento la fe al caminar contigo, a serte fiel, a desarrollar fidelidad para contigo, así como tú lo eres con nosotros, Señor. Así como un hijo confía en su padre y sabe que lo va a llevar a un buen lugar, porque se encuentra seguro. Esa relación tiene que haber, Señor amado, entre nosotros y ti. Que nos volvamos un verdadero hijo tuyo, Señor, agarrado de tu mano, porque sabemos que en ti estamos seguros y podemos conducirnos y podemos ser llevados a cumplir el propósito en la tierra. Y tú nos vas a revelar cosas, nos vas a decir cosas, nos vas a enseñar cosas, pero para que podamos también involucrar a nuestras generaciones en ese caminar. Gracias te damos por esta mañana. Bendecimos a toda la provincia de Buenos Aires, a todos los amados que están conectados y van a estar viendo en diferido esta palabra, Señor, que se activen en la fe, que vuelvan al origen, que vuelvan a Dios,
que vuelvan a conectarse a la mano del Padre para ser conducidos a casa, al cielo, a de donde vinimos. Gracias te doy en esta mañana, te doy el honor, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, ¿sí? Porque soy su hijo, soy perdonado, soy restaurado y soy afirmado, ¿sí? En él. Por eso, amados, que usted se tome la mano de Dios. No se suelte por nada ni por nadie. Amén. Bendecimos a todos los amados, bendecimos a nuestra hija de fe, Claudia Domínguez. La bendecimos en esta mañana que está allí conectada al Facebook. La bendecimos a ella y a toda su casa, a sus hijos, su familia. Declaramos todo el bien de Jehová sobre ellos. ¿Sí? Nos estamos ya despidiendo en esta mañana. Queremos compartirle que el día jueves voy a estar también compartiendo una enseñanza, ¿sí? De la palabra de Dios, una vez más, como cada semana. Estamos los días viernes reuniéndonos para orar en la casa de oración aquí en Barrio La Paz, el 891-1325, ¿sí? A las 9:30 de la mañana estamos allí orando, y a las 15 horas tenemos la casa de oración en Bosque, ¿sí? Allí también tenemos una casa de oración y estamos allí también con la familia que está allí abriendo su casa, Elvira Caballero y su hija. Allí estamos haciendo una casa de oración, allí en aquella tierra que el Señor nos está habilitando. Amén. Así que bueno, hay que activarse en las cosas del Señor, hay que seguir sirviéndole. Sabemos que hay que seguir sembrando la palabra, que a su tiempo cosecharemos. Amén. Bendecimos a todos, damos gracias de poder estar allí al otro lado. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana en el programa El Verbo de Vida. Quienes hoy le bendice, el pastor José Vidal de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Bendiciones generacionales
Saludos para todos.